Ok, muchas gracias. Bienvenidos todos, todas. Muchas gracias por venir, por acercarse. Gracias a los organizadores de este evento también por invitarme a participar de él una vez más. Estoy muy contento porque voy a conversar con tres autores que resultaron premiados, ya sea como ganadores o finalistas, en el concurso que anualmente convoca la Casa de México y la UNAM España para conocer un poco experiencias migratorias. Estamos con Elena Mesa, estamos con Jason Vargas Rondón y estamos con Rocío Saucedo. Yo lo primero que quería preguntarles, porque les comentaba hace unos instantes que podríamos hablar largo y tendido sobre cada uno de esos relatos, em, pero quisiera saber primero un poco la experiencia de cada uno en su afán migratorio. Es decir, yo también soy migrante y he reflexionado mucho al respecto y una primera idea que podríamos colocar tal vez en la mesa para discutirla, conversarla, em, es que a veces uno tiene claro que huye de algo, que se va de su país sin necesariamente estar muy concentrado en cuál es el destino, cuál es el punto al que vas a llegar. Ahí, digamos, el motor es escapar de algo, ¿no? Otras veces lo que te obsesiona más bien es el destino, ¿no? Quieres llegar a ese lugar porque estás convencido de que ahí vas a alcanzar algún tipo de realización. Y hay, por supuesto, matices entre un extremo y el otro. En el caso de ustedes, ¿cómo fue? ¿Cómo viene siendo? ¿Se fueron de su país? ¿Escaparon de su país? ¿Querían venir a España? ¿Terminaron en España accidentalmente? No sé si nos podrían contar un poquito antes de hablar estrictamente de la escritura. Bueno, gracias por estar acá. Em, yo llegué a Barcelona persiguiendo como una inquietud que tenía con la escritura y quería hacer un máster en escritura. Pero también es verdad que siempre me quise ir de Colombia, pero nunca lo había intentado porque tenía muchos miedos como en mi cabeza Mm. y eso me detuvo pues como de intentarlo realmente. Y la excusa perfecta para mí para salir de Medellín fue inscribirme en el máster que quería hacer y llegué a Barcelona con esa intención en una maleta de cabina con 3 libros y la poca ropa que cabía ahí y no volví. Luego cuando decido quedarme, o sea, se termina ese máster, decido quedarme en Barcelona, hice como el resto de la mudanza y de trámites a distancia. Y nada, pues luego creo que es verdad que uno siempre a lo mejor huye de algo, pero vayas a donde vayas te llevas eso contigo, entonces luego lo vas entendiendo cuando llegas a ese nuevo lugar, cuando conoces a otras personas de tantos lugares, quizá persiguiendo en Mm. el fondo lo mismo. Y eso, y estoy en Barcelona escribiendo, trabajando, viviendo la vida migrante desde hace ya casi 4 años. Y en esos 4 años, Elena, en algún momento, tal vez cuando terminó el máster, surgió la pregunta de si volver o no, o nunca ha sido una opción que tú te hayas planteado en estos años, volver a Colombia. No, no me la he planteado todavía. Quizá Mm. 4 años es muy poco tiempo, a veces creo, porque luego conozco mucha gente que lleva 15, 20, no sé si en ese momento me pase, pero no, no lo he contemplado como una opción regresar. Opción B, quizá en algún momento, como en medio de esas crisis migratorias complejas, he pensado en otra ciudad que no sea Barcelona, pero aquí mismo dentro de España, pero realmente no, ni un solo día me he despertado queriendo volver a Queriendo Medellín. volver. Jason, en tu caso, si la coartada, el pretexto de Elena fue el máster, ¿cuál fue el tuyo? El pretexto mío fue huir de mí mismo y pensé que en el Atlántico se ahogarían varias de eso que me atormentaba en Colombia, pero los pensamientos y sentimientos son más fuertes de lo que uno cree y sobrevivieron. Y aún en ese sendero de la vida me acompañan intentando hacer que me haya a mí mismo. Pero como dijo Oscar Wilde, conocerse a uno mismo es un camino o es una tarea que dura toda la vida. Y Ujú. en eso estoy. Es decir, que los tormentos en Colombia se mantienen en España. El de no encontrarme a mí mismo en la vida, sí, un poco sí. ¿Y qué cosas de ti mismo has encontrado en Alicante? Porque tú no solamente llegas a España, sino que terminas residiendo en un lugar muy concreto, Alicante. En la provincia de Alicante, sí. Ajá. Pues bueno, no digamos, no me terminé encontrando a mí mismo en Alicante, pero fueron las redes familiares y de amistades que me permitieron hallar un hogar allí
Y desde allí he continuado el camino porque parece que no hay un destino fijo al cual llegar. Simplemente saber cruzar o transitar la vida. Ujú, ujú. Y la misma pregunta que le hacía a Elena, que también se la repetiré a Rocío en un instante. En estos años que son ya cuántos desde que viniste, Poco más de 2 años ya. poco más de 2 años. Todavía es pronto entonces para preguntarte si has pensado volver. Sí, siempre he pensado que voy a volver, pero no bajo las mismas circunstancias que en las que llegué aquí. Como dijo José Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, y si no me salvo a ella, no me salvo yo. Tu relato también va de eso, ¿no? Ahora lo vamos a hablar, porque efectivamente el personaje de su relato siempre está reflexionando respecto de la vida que podría haber continuado en el lugar que dejó y que se convierte en una vida hipotética que forma parte de la experiencia de ese individuo. Rocío, tú eres la que lleva más tiempo de los cuatro que estamos aquí fuera de tu país, fuera Sí. de México. Bueno, para mí un poco el por qué me fui, si huyendo o como que creo que como buena migrante que se mueve, está un poco en este punto medio entre que buscaba aventura y huía también pues, un poco de todo, ¿no? O sea, de mí, del país, de un poco una combinación de muchas cosas. Y yo me fui de mojada a Londres con 18 años, así, tal cual, mojada, sin papeles, a la aventura. Y ahí sí me tocó, ahí sí después de un tiempo como que me asusté y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y me regresé a México. Y estuve 2 años en México, tuve muchas turbulencias. Y cuando acabé la carrera de fotografía, que dejé la de letras entre esas turbulencias, e hice la de fotografía, decidí irme a Centroamérica, también, a ver qué encontraba. Y de Centroamérica, según yo, iba un mes y no volví nunca a México. Y ya han pasado 20 años, más o menos. Sí, y de Centroamérica después me fui para Irlanda, no sé cómo acabé en España, y en España, en Barcelona, creo que tuve como un flechazo. A pesar de que, para adelantarme a tu pregunta, para mí sí, siempre México está en mi mente, siempre está ay, ya me voy a regresar. Yo cada 2 años digo, ay, ahora sí ya me regreso. Y de alguna Pero forma, tampoco haces mucho para que eso ocurra. a veces sí y a veces no. Como que siempre estoy un poco, como que no tengo realmente como que son muchos sentimientos, ideas pasajeras, mucho indeterminación, incertidumbre, también mental y emocional. Y lo más claro que he llegado a pensar es como que México es como mi marido y Barcelona es mi amante. Y que algún día volveré a mi marido, pero mientras tanto sigo ahí un poco en la locura. Buenísima la analogía. Estaba pensando si se aplica en mi caso, pero Es lo más cercano que he llegado a definirlo. hablemos un poco de los relatos, pero sin alejarnos de su experiencia, porque además creo que los tres están nutridos precisamente de la experiencia vital, ¿no? De las cosas que les han ocurrido, que les han transformado. Los tres, y no creo estar diciendo nada nuevo para quien ha tenido la ocasión de leerlos, los tres también plantean una reflexión respecto del lenguaje, respecto de la lengua, ¿no? En el caso de Jason, arquitectura condicional, es la historia de un ingeniero que todo el tiempo está planteando el territorio de sus emociones a partir de la jerga ingenieril, permitiéndome el neologismo. En el caso de tu personaje, Elena, en Lengua Madre, que ya es el título, ¿no? Plantea el asunto de la lengua como el tópico y la obsesión de este personaje por su miedo a perderlo, su miedo a perder esas marcas de identidad que es su lenguaje colombiano, su dialecto. Antes de hacerte una pregunta estrictamente literaria o escritural, en estos 4 años que ya llevas alejada de Colombia, ¿esos rastros se han perdido, se mantienen? ¿Tienes la sensación de que los modismos españoles cada vez aparecen con más frecuencia en tu lengua cotidiana, en tu habla cotidiana? Pues la obsesión porque no aparezcan sigue muy presente en mí, como que, o sea, no porque tenga nada en contra de los modismos españoles, sino porque un poco estar afuera como de tu territorio, creo que te permite escucharte también desde otro lugar y escuchar a los otros desde otro lugar. Y a mí me interesa mucho como persona que escribe y como persona que escribe mucho mirando hacia Medellín, como conservar ese lenguaje
de la manera más pura posible. Y yo en Barcelona no tengo amigos de Medellín, tengo amigos de Colombia, de algunos lugares, muy pocos, pero la mayoría de mis amigos no son ni de Colombia ni de Medellín, no tengo ni uno solo. Entonces, como que esa obsesión con el lenguaje y las palabras propias sigue muy presente, pero porque tiene que ver totalmente con lo que escribo y cómo escribo. Em, y pues nada, yo trabajo en una fundación donde hay reuniones en catalán y tengo que estar presente. Y a veces sí tengo que cambiar algunas palabras y en vez de decir mi celular digo el móvil y cualquier tontería de esas sutiles, Mm. pero como todo el tiempo con conciencia de lo estás haciendo porque es tu trabajo, pero luego cuando salgas de aquí habla normal como hablas tú. Eso, pero creo que lo que rescato es que lo que me ha enseñado esa experiencia migratoria a la hora de escribir es que sé sobre qué territorio estoy escribiendo, entonces que aunque esté muy lejos de mi ciudad, estoy mirando Medellín todo el tiempo para narrar. Y en tus personajes, porque además de este relato lengua madre, has continuado escribiendo. De hecho, acabas de publicar una novela, Sé morir. ¿Aparecen personajes españoles? ¿Aparece la lengua, digamos, española, castiza en algún momento? No, no parece. No las has podido reproducir literariamente todavía. Todavía no he tenido esa inquietud, como que todavía estoy en el otro lado. Hay una referencia muy sutil, pero es una coincidencia, porque en el libro hay un personaje que se va a un monasterio en algún punto y luego cuando yo investigué sobre el monasterio que está en Medellín, resultó ser que fue fundado por unos catalanes, pero es una coincidencia total y esa es como la única forma sutil en la que aparece en el libro, pero es un libro completamente ambientado en Medellín, con el lenguaje de los personajes de Medellín, sobre el Medellín de los 90, y todavía no he tenido como esa inquietud de venir al otro lado a escribir. O sea, es como contradictorio y paradójico, pero sé que estoy en el otro lado, pero yo no estoy escribiendo desde acá, estoy escribiendo, o sea, estoy escribiendo desde acá, pero estoy escribiendo sobre Medellín. ¿Y cuál de los colombianismos que se te haya escapado frente a los catalanes sientes que ha despertado más la curiosidad, la intriga, la sorpresa de tus interlocutores españoles? Pues no sé, o sea, depende como el contexto. Con mis amigos pues cercanos todo el tiempo se me sale el parce, que es la forma más Claro, cercana a la que le hablas a tus amigos en Medellín. A veces sí es verdad que en el trabajo, no sé, pues estoy también como en modo confianza y digo alguna palabra que se ríen y me dicen, ay, eso aquí no significa eso, pero yo no la dejo de decir. De hecho, soy un poco militante con eso y a veces le digo a mis amigos en confianza que creo que lo escribí en el relato como qué más y ya hay Sí, amigos que me sí. dicen qué más y porque así nos saludamos y bueno. Pero tampoco, o sea, luego como a la hora de escribir he pensado que finalmente pues estoy acá y en algún momento también tendré como que relajarme con el tema Y te ocurrirá, ¿no? Y de pronto te sorprenderás a ti misma sí. usando más españolismos de los que tenías pensado cuando llegaste. Yo siempre ando pensando en estos 11 años que llevo en España, por ejemplo, nunca he tenido una pelea, ¿no? Nunca me he peleado con nadie, ni jugando al fútbol, ni en la calle, y espero que no ocurra. No soy una persona, digamos, que le interese descubrir ese asunto, pero siempre pienso, si me sale un insulto en la calle, ¿insultaría en peruano o en español, ¿no? Y lo más probable, no voy a decir el insulto ahora, pero siento que lo más natural sería insultar en peruano, ¿no? ¿No te pasa a ti? A mí me ha salido insulto en mexicano. Ajá, Y cuando me insultan en español castizo, me río porque me parece ridículo. claro. Entonces, tienes Claro. como un poco ese blindaje. ¿Y cuál es el insulto mexicano que se te ha salido? No, mejor Estamos no en lo la casa de decimos. México, así que si hay un lugar para decirlo, es este. No sé, hijo de tu pinche madre. Así que te salga así del corazón, hijo de tu pinche madre. Pendejo. Imbécil, que cuando he dicho imbécil casi casi ha molestado más que decir cosas mexicanas. Mm, mm. Y cuando, es que tengo perros, y cuando tienes perros siempre encuentras conflicto. Es como te persigue el conflicto. Y si alguna vez me han gritado como capullo o así, que digo, bueno, a mí eso no me hace nada. Parece hasta un piropo, ¿no? Sí. Sí, digo, bueno, sí, me río. Rocío, en tu relato en Cállate ya la boca, Efrén, ¿no? Es interesante el título porque, aunque parece apuntar a una orden que tiene que ver con no hablar, ¿no? En realidad, para mí es como una metáfora de intentar dejar el pasado atrás, ¿no? Efrén es un símbolo, es una metáfora del pasado mexicano, ¿no? Sí, así es. A ver,
Creo que, eh, de hecho, creo que aquí he estado trabajando más con temas de memoria de mi familia. Mi parte de la familia de mi mamá es del norte de México. Bueno, no, toda la familia de mi mamá es del norte de México. Es- Eran nómadas hasta hace no tantos siglos. Y es un poco como, para mí este personaje era un poco la irrupción de que por más que intentes dejar ir el pasado, tu país, tus ancestros, es un poco imposible. Y siempre sale en el momento, Mm, por más que te resistas, siempre vuelve. Y también para mí era importante incluir cosas del lenguaje de aquí de España y también de lenguas originarias de México, porque creo que es como una irrupción de una memoria que, o sea, no pretendemos dejarla ir, creemos que la dejamos ir, pero está presentísima. mm, mm, Y de hecho el personaje de mi relato, pues es, o sea, yo conocí a una mujer similar, es un poco ahí una mezcla de personas que conocí, pero era un poco lo mismo, no poder dejar el pasado real de una persona que fue militante de revoluciones mm. y encontrarse con otras revoluciones aquí en las cuales estás ajena, pero siempre tienes la memoria de quién fuiste antes, de quién fue tu gente, y está presente, por más que lo quieras dejar ir. Em, el- para mí un rasgo de la buena escritura, por lo menos de la que más me interesa, es aquella que está hecha de detalles que parecen menores, pero que con el transcurso de la lectura van adquiriendo un significado que el lector termina descubriendo, ¿no? El dolor físico en el personaje de la camarera, que además está enfocado en el tobillo, ¿no? Ese dolor del tobillo de una camarera que es explotada, básicamente, me hace pensar en que uno de los grandes temas de tu relato es los ideales del pasado, esa vida anterior cargada de ideas sobre la Idealismo, revolución, ¿no? Y la sí. patria, etcétera, con el presente en el que esa mujer tiene que trabajar para sobrevivir. No hay tiempo para los ideales, no hay tiempo para pensar, por lo menos como antes, en en estos emblemas, digamos, ¿no? ¿Tú sientes que también funciona esa... Sí, creo que también funciona como un mecanismo de dolor que se siente en el cuerpo, de la decepción que tienes con ciertas realidades de nuestros países latinoamericanos, que creo que todos los hemos vivido, ¿no? Mm, Em, y eso, pues, es algo que yo como migrante me tardé mucho tiempo en descifrar de qué huía, que se lo comentaba ayer un poco a Elena, que me tardé mucho tiempo en entender que tuve 2 episodios de violencia fuertes, que no sabía yo qué me estaba pasando, y ya con los años y después de mucho tiempo entendí que también me gustaba un poco España porque puedo vivir sin ese temor constante. Y también por el hecho de que cuando uno migra desde abajo, lo primero el primer territorio que sacrificas es tu cuerpo. mm. O sea, ¿no? O sea, cuando trabajas en bares, restaurantes, obra, limpiando habitaciones de hoteles, que claro, hay muchos migrantes que no se dedican a esas cosas, pero hay muchos migrantes que esa es su puerta de entrada a Europa, a esta seguridad, ¿no? Y para eso, pues sí tienes muchas veces que sacrificar el cuerpo. Y es un tema que también te interpela, Jason, porque en tu relato en Arquitectura Condicional, que también, ¿no? Plantea una reflexión sobre el lenguaje, el personaje es un ingeniero que está sobrecalificado para el trabajo que tiene que hacer en España, donde levanta muros, ¿no? Y está metido en obras. Eh, quisiera que nos cuentes primero ese asunto, el asunto de un sudamericano que en España no puede ser lo que él pensó que podría llegar a ser en su país de origen. Yo creo que la literatura nace de la vida y vuelve a ella, pero para transformar la visión que tenemos de nosotros mismos y de lo que vivimos. En ese sentido, hace unos años no hubiera creído hasta tonta la pregunta, pero la pregunta por el ser me parece que es lo más relevante en ese momento, sobre todo para muchos de nosotros los migrantes. Mm, El ingeniero esclavizado lo utilicé como una analogía de vida, porque las personas que me conocen de mi vínculo cercano saben que es básicamente una historia mía puesta en nombre y en el título de alguien más. Y yo lo que intenté a través de ese relato fue casi un relato autobiográfico, un relato encarnado en un relato literario
y expresar lo que muchos migrantes sentimos, porque el dolor no nos lo vamos a inventar aquí, ni la experiencia de los migrantes lo vamos a vivir aquí. Es algo casi que estructural y sistémico que pasan casi la mayoría que vienen aquí a buscar una mejor vida. Y usted ese relato haciendo una analogía a ello. Y esa decisión narrativa de construir el mundo de este personaje a partir del lenguaje del ingeniero, es decir, es un personaje que empieza a mensurarlo todo, ¿no? A dimensionar todo a partir de los datos. Por ejemplo, reflexiona sobre el tiempo que ya no va a pasar con su madre, ¿no? Cosas así. Pero todo lo pone en números. Tu mente funciona todo el tiempo como un ingeniero, incluso cuando habla de lo que siente. ¿Esa decisión fue deliberada desde el inicio o fue algo que tú fuiste No, descubriendo? fue deliberada, porque cuando era joven, en mis tiempos de Cuando era adolescencia, joven, por sí, favor, ¿cuántos años tienes? de universitario y de adolescente universitario era muy romántico. Pensaba ¿Cuántos años tienes? Perdón, que me he quedado con la duda. pues, ya cumplí 30. Entonces pensaba mucho con una mano en el corazón, con las dos manos en el corazón. Cuando la vida es un equilibrio, es pensar con una mano en el corazón y con otra en el bolsillo. Entonces cuando llegué aquí a España, en lo que importa no es lo que tengas por decir, es lo que tengas por mostrar, demostrar en el trabajo. Y entonces ese demostrar son hechos y los hechos son datos en el trabajo de la obra. Entonces ese recurso de utilizar las cifras para expresar lo que el ingeniero siente es caer de esa romantización a lo que es la vida real, pero al mismo tiempo utilicé el condicional para expresar que uno vive la vida que tiene en ese momento, pero siempre anhelando lo que hubiera sido posible si las cosas que tú querías hubieran sucedido de otro modo. Es una doble mirada que tenemos hacia con nosotros mismos, y más cuando debes migrar. Entonces las obligaciones se convierten en primordiales antes que los derechos. Sí, yo adhiero a esa idea, la idea de que un migrante en mayor o menor grado vive en una suerte como de limbo, ¿no? Limbo, purgatorio, paréntesis, en el que ya no es el que era, pero tampoco termina de ser quizá lo que había pensado. En tu caso, ¿cómo funcionaría esa idea del limbo, Elena? La idea de estar detenida entre la mujer que eras antes de venir hace 4 años y la que estás construyendo desde que vives en Barcelona. Pues, a ver, yo no miro como hacia atrás pensando qué hubiera sido. Ujú. Pues en este momento de mi vida no. Me sorprende un montón o sea, me sorprende mucho de mí misma al ser capaz de hacer las cosas que he tenido que hacer aquí. Eso sí, de la misma forma en que me sorprende cuando escucho a otras personas o cuando veo a mis amigos en Barcelona sortearse la vida. Y me sorprende sobre todo la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a un contexto y de transformar completamente lo que somos frente a una circunstancia que se te presenta y que no esperabas, porque creo que emigrar sobre todo es que los planes no salgan como tú pensabas y 1000 problemas más. Entonces lo miro más como con sorpresa y no sobre mí misma, sino frente a la realidad de la cantidad de migrantes que somos y de eso, y de ver cómo las personas tienen esa capacidad tan impresionante de transformarse y empezar una vida desde cero, haciendo todo lo que nos toca hacer al principio hasta lo que vayas encontrando como que sea tu camino. Pero no pienso que hubiera sido, si me hubiera quedado, no lo veo de esa forma. Creo que eso te estanca en un punto que a lo mejor no te permite ver otra realidad que también sucede cuando migras, porque lo hablé con Jason hace un momento ahí antes de que nos pusieran este micrófono, y es que yo creo que es una condición humana igual siempre estar anhelando algo de atrás o de adelante, independiente de si migras o no. O sea, eso creo que nos va a pasar, así no nos movamos nunca de nuestro lugar de nacimiento. Creo que es una condición humana y no, como que no peleo ahora con eso. Creo que también hay mucho que se gana cuando uno es capaz de transformarse de esa manera. Sobre todo como, por ejemplo, pensar vale, en Medellín era psicóloga autónoma, bueno, me desempeñaba como psicóloga autónoma, hacía una cantidad de cosas, vivía bien y tranquila, y a mí nadie me ¿Sigues dijo... trabajando en eso o ya no? Ahora sí, pero de una forma muy diferente. Pero claro, nadie me dijo, desbarata tu vida y vete a otro lado, o nadie me echó, o mi país no estaba en guerra en ese momento. O sea, también es creo que hay que ser consciente como el tipo de migración Total, sí. que traes.
porque conozco casos muy complejos. Bueno, trabajo en una fundación con personas en riesgo de exclusión social, entonces estoy como muy, muy dateada y muy consciente también de ese tipo de situaciones, y también hablo desde una migración privilegiada porque fue una decisión, a mí nadie me echó, así como tampoco nadie me ha echado de aquí, ¿cierto? Como que también, no sé, a veces los seres humanos nos ponemos frente a caminos que son nuestra decisión y vamos adelante a llevarlo a cabo, y creo que eso tiene también mucha riqueza. O sea, que seas capaz de ver lo que sos capaz de hacer, que si luego decides volver a tu país, no vas a volver siendo la persona que se fue claramente, y creo que llevas un mundo también interior mucho más enriquecido, y en este caso, por ejemplo, para escribir, creo que alimenta un montón también la escritura. Sobre eso te quería preguntar, sobre tu escritura, sobre qué ha pasado con ella después de venir a España, después de este relato que fue premiado, terminaste el máster, y ahí entonces surge o la posibilidad de continuar, ¿no? De tener el tesón para escribir desde aquí, o quizá dedicarte a otra cosa. Acabas de publicar otra novela. En esa otra novela, la migración también es un tema, también aparece los rastros de alguien que deja de su país para intentar realizarse en otro. Aparece el rastro de alguien que sale de su familia, de su casa, no se va a otro país, pero se va a un monasterio a estar en soledad y silencio. Entonces, Que pues, es otra vez una metáfora de la es otra migración, manera ¿no? de migrar, sí. Pero yo creo que a la hora de escribir, aunque la migración no sea específicamente el tema, siempre va a estar presente porque vos tenés muchos problemas a la hora de escribir cuando no estás en un lugar cómodo. Ayer se decía aquí en una de las mesas que si uno quería escribir se sentaba y escribía. Yo creo que no es tan así. O sea, yo creo que a veces hay condiciones, o sea, la vida siempre interrumpe la escritura. Y cuando tenés que hacer tantos trámites, legalizarte, buscar un trabajo, empadronarte, buscar un piso imposible de pagar, etcétera, etcétera, no es tan sencillo como escribes si quieres. Pues no, la vida siempre se interpone, y creo que eso también después es material para la escritura. Yo publiqué la novela el año pasado, pero sabes, pues cuando publicas una novela, desde que la terminaste ha pasado por lo menos 2 años, mientras se publica, etcétera. Entonces yo, claro, ahora estoy escribiendo desde hace más de un año otra cosa, y ahí sí hay mucho contenido como de la migración. Pero lo mismo, siempre volviendo como a esa pregunta o a esa inquietud que es por el origen y por el lenguaje. Entonces por eso digo, como aún así siempre estoy mirando como hacia mi lugar de origen. Pero has podido conciliar, ¿no? Digamos, tu vida de migrante que tiene que trabajar para pagar sus Ahora cuentas sí, con la escritura. 4 años después, sí. Pero igual yo he escrito toda la vida, entonces no voy a dejar de hacerlo porque, o sea, siempre va a estar de alguna manera. Y sí, después de 4 años muy duros, como que siento que ahora hay un poco más de equilibrio en ese sentido, sí. En tu caso, Rocío, la escritura, después del relato que fue finalista, ¿la has continuado? Me contabas que estabas trabajando en una novela, pero que lo que va a salir más próximamente es un conjunto de relatos, de cuentos. Sí, más o menos, pero yo soy desafortunada en ese aspecto de que yo no escribo siempre, a mí me cuesta, y me cuesta, también me ha costado bastante, digamos, subir en la escala social, le llamo yo, subir de la base de la pirámide. Y estos últimos años, como también he estado envejeciendo, pues he estado también diciendo, necesito un trabajo que no requiera mi cuerpo, porque no me quedan muchos años más de esto. Pero También eres muy joven, ¿no? No sé por qué tienen no, ustedes no dos tanto. esa visión del paso del tiempo tan perjudicial. Me estoy sintiendo muy viejo al costado de ustedes. Bueno, cuando Elena comentaba esto, me acordé de una frase de Los Errantes de Olga, ay, voy a pronunciarlo mal, Olga Tokarczuk. Sí, ¿Tokarczuk? sí, sí. No sé, seguro destrocé el apellido. Que tiene una frase en la que dice, estoy parafraseando, no, nunca he logrado ser una escritora, una auténtica escritora, o digamos escritor, porque así suena más serio. La vida a mí se me escapa, a mí la vida se me escapa. Y siento que a mí como que me pasa mucho eso, como comentaba Elena, que como que yo siento que hay muchos parones en la estabilidad de mi vida. O sea, desde encontrar piso hasta quedarte sin trabajo. Ahora llevo unos años trabajando en traducción y pues claro, eso ya se va a desaparecer muy pronto. Mm. Y como que siento que
encuentro muchos parones para que mi vida fluya. No sé si sería distinto si viviera en México. No lo sé, es imposible saberlo. Pero siento que como migrantes, cuando te encuentras con un parón, crisis, divorcio, lo que sea, quedarse sin trabajo, a veces es más difícil tener una red de apoyo que te permite que siga fluyendo el ciclo en el que puedes mantener cierta normalidad. Ujú. En mi experiencia, no sé si para otros no, y no solamente es la experiencia, como comentaban ayer, de, yo hacía mi novela en los descansos del trabajo. Sí, depende qué trabajo, ¿no? O sea, hay trabajos que quizás si no tienes ni descanso, ¿no? Mm. Em, y es un poco como, claro, no solamente está la parte física de tener tiempo, sino también está la parte de espacio mental, ¿no? De no estar en la angustia de la incertidumbre que yo creo que todo migrante pasa. Voy a poder renovar mi NIE, voy a poder quedarme aquí o me van a echar. Y eso ocupa mucho espacio mental, Mm, que mm. no, el miedo no ayuda a la creatividad. De acuerdo, de acuerdo. Sí, puede paralizarte también, puede hacer Claro, que ese proyecto tantos años acariciado no se termine de sí. materializar nunca. Y esa novela que nos contabas hace un rato, que piensas publicar, ¿recoge un poco algo de estas preocupaciones que estabas comentando? Em, recoge más la idea sobre tiene que ver con migración, pero desde el sentido de la memoria nómada de mi familia. En el momento en el que se para, como que un poco como lo que tú hiciste con tu padre, quizás intentar reconstruir a través de la ficción memoria, una Ujú. memoria que quizás no tienes, intentar entender en qué momento se dio el paso de ser indígena a ser mexicano, de en qué momento se deja de concebir la incertidumbre, el tránsito como una forma de vida para pensar que el estar estático es ese destino, ese Mm. voy a volver, ese tengo un anhelo de algo. Y entonces sí explora el movimiento, pero desde una perspectiva más de memoria y de México y de un imaginario que, claro, también al estar lejos de México se vuelve casi mitológico. Sí, 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 sí. Me estaba pensando en tu caso, Jason, si algo de lo que contaba Rocío también se cumple. Es decir, después de arquitectura condicional, ¿qué tanto has podido seguir escribiendo? ¿Qué tanto esa vida no sé si tú sigues vinculado con esa vida de obrero, de estar trabajando en obras, de levantar muros? Por cierto, en el relato, los muros y las grietas de esos muros también tienen un enorme valor metafórico respecto de aquello que se ha dejado atrás. ¿Has podido seguir escribiendo? ¿Estás escribiendo ahora mismo? Sí, he seguido escribiendo, he obtenido algunos reconocimientos por ello. También, digamos que el ser peón o el haber trabajado la obra aquí en España me ha dado una nueva perspectiva literaria que no hubiera sido posible si yo no hubiera terminado aquí. Porque la realidad que vivo aquí me ha dado nuevas palabras, nuevas miradas que las he plasmado en mis textos y aquí al público de España le gusta mucho porque es una mezcla entre identidad, memoria y archivo. Ujú. Y tal parece que a las personas, por eso te decía que la pregunta del ser es, es de lo más importante ahora en la vida de nosotros migrantes, les, les, les atrae mucho que alguien que venga desde lejos pueda mirar con una mirada fresca lo que ellos ya concebían como muy viejo. Mm. Y en ese sentido, mi escritura evolucionó un poco, alejándome un poco de mi zona de confort y adaptando lo que esta nueva vida me ha brindado. Mm. Em, a mí siempre desde que vivo fuera del Perú, siempre me he preguntado, no siempre, no todo el tiempo, porque estas preguntas que a veces uno se hace, se las hace, no tiene tiempo ni para hacérselas, ¿no? Ni para planteárselas realmente. Pero sí, de tanto en tanto, ¿no? La idea de patria, ¿no? De en qué cosa se ha convertido ese concepto que durante tantos años, por lo menos los años que yo viví en Perú, parecía muy sólido y parecía estar muy definido por una serie de variantes, cómo la migración hace que se diluya o que se convierta en otra cosa. Em, si yo te pregunto, Elena, hoy, cuando piensas en Colombia, ¿realmente en qué piensas? ¿En qué se ha convertido tu país? La idea de patria hoy,
¿Con qué cosa la relacionas? Yo creo que siempre he relacionado la patria con los amigos. Y para mí, pues sí, mi patria son mis amigos y en Medellín están mis amigos de la vida y aquí tengo amigos que quiero un montón, que también creo que el hecho de que te ¿Tienes más amigos encuentres. colombianos en Barcelona que catalanes o de otras nacionalidades? Tengo pocos amigos colombianos en Barcelona. Mm. Somos la mayoría latinoamericanos y tengo algunos catalanes también y de Francia. O sea, tengo amigos de muchas partes, pero em, creo que cuando te sientes como en familia con tus amigos, para mí ahí hay patria. Y ayer también lo hablábamos con Rocío. Ya entre todos nos hemos tenido que cargar algún colchón de una mudanza de este, Claro. del otro, ya. Creo que el hecho de que llegues a un lugar y haya tantas personas que no, como que quién es de aquí, nadie es de aquí, todos somos de algún lugar distinto, eso hace como que también afiances los vínculos, como que hagas familia más fácil de alguna manera, porque todos somos conscientes de la vulnerabilidad que se siente, de los miedos, del impacto emocional que eso tiene. Y a mí me parece que eso hace que fortalezcas vínculos y que los estreches como de una manera más fácil, como que también flexibilizas el tema de la amistad cuando estás lejos, porque seguro nos pasa a todos, nos sentimos solos, necesitas una ayuda, quieres también empatizar con alguien que sabes que está pasando por un momento que a lo mejor tú ya pasaste. Entonces, eso para mí es la patria donde están los amigos y eso Mm. pues seguramente quiere decir que tengo patria aquí y allá porque para mí ese es el patrimonio más importante que tengo. Ahora que hablabas de los amigos y de esta cadena sí, de solidaridad que se arma con gente que como tú no está viviendo en su país de origen, pero está viviendo en un país en el que espera ser feliz o alcanzar algún tipo de realización. Pensaba en las muchas veces en que yo he extrañado la idea de tener una red de ayuda, porque tengo dos hijas, ¿no? Por otro lado, también me gusta que no haya tanta ayuda porque puedo hacer con ellas todo, ¿no? Desde obligarme a ir al cine en horas en que quizás se puedan dormir, ¿no? Ir al bar con el carrito y tal, o con el cochecito. Em, Tú eres madre. El personaje de tu relato es madre también. De hecho, el miedo que tiene el personaje por perder su lengua también es pensando en qué tipo de lengua le va a heredar, ¿no? A su hijo. ¿Cómo funciona la migración, la escritura, la maternidad sin la red de ayuda familiar de la que goza alguien en su país de origen? A ver, yo creo que ¿Funciona o...? pues es que no sé, es que es complejo, depende, o sea, yo creo que funciona en el sentido en que te puede dar un poco más de seguridad, al menos emocional, que es lo que tú decías ahora, Rocío, o sea, ocupa mucho espacio mental una crisis migratoria y creo que la crisis migratoria no se termina nunca. Y de hecho por eso el tal síndrome de Ulises y eso es como que cada tanto volverá a ese duelo, esa pregunta, ya me regreso, ¿qué estoy haciendo acá?, Mm, etcétera. Em, entonces creo que mientras atraviesas la crisis, si sientes esa familiaridad o solidaridad, claro que ayuda, como dicen, una pena compartida es media pena, no sé, o sea, como que sí creo que sostiene algo. Y por lo demás, frente a la escritura, pues no sé, yo creo que quizá al contrario, quizá la escritura ayuda a sostener lo demás, porque yo mm. creo que si tienes el impulso de escribir y lo necesitas porque hace parte de ti, tienes que abrirle espacio, sí, para que te ayude a sostener lo otro, y quizá por eso escribimos sobre la migración o sobre lo que nos pasa. Sí, o sea, yo igual para mí la literatura sucede todo en el terreno de la ficción, y también al mismo tiempo está alimentada de absolutamente todo lo que somos. Y para mí, claro, por eso decía hace un momento, es que todo eso también enriquece la escritura. Y yo creo que es importante verlo así también, o sea, como no todo este sufrimiento, todas estas cosas que a veces son tan complejas, son solo eso. Y tampoco pues hay que romantizarlo de, ay, sí, sal de tu país, busca una mejor vida, porque eso no existe en ninguna parte. De hecho, tú con 4 años yo creo que estás en el momento, o tal vez ya te pasó antes, o todavía no te pasa, no lo sé. Yo siento que los primeros 2 años uno romantiza el lugar al que llega. Sobre todo si es un lugar que a diferencia de nuestros países, ¿no? Que siempre están, donde las cosas siempre están a medio hacer, em, te garantiza lo que tú decías, ¿no? Una vida con mayor seguridad, ¿no? Alejados de esa violencia cotidiana con la que hemos crecido. Em, pero pasa la luna de miel también con España, hasta que empiezan a vérsele las costuras a la sociedad, ¿no? ¿Tú en qué momento estás? ¿Ya terminó la luna de miel? ¿Ya dejaste de romantizar España?
¿Qué ha pasado? Sí, sí, ya terminó la luna de miel. Sobre todo ya de romantizar la literatura, que creo que eso es muy importante. Sí. A ver, cuéntanos eso como... Sí, porque creo que, o sea, cuando llegas, por ejemplo, a una ciudad como Barcelona, que es como tan estimulante en ese sentido, que todo el mundo escribe, todo el mundo tiene un libro, 5, La ciudad del boom, ¿no? sí, todas estas cosas, es como, claro, vos entras ahí y decís, ay, wow, sí, que sí, en un punto es como que interesante que haya como esa estimulación intelectual en cada esquina, pero al mismo tiempo pues, es una industria como cualquier otra y pasan mil cosas como en cualquier otra industria. Y creo que también bajar eso de allá y poner los pies en la tierra te ayuda como a entender un poco qué lugar quieres ocupar tú ahí. Y sí, creo que ya no lo romantizo para nada. Y pasó la luna de miel, pero para mí cuando pasa el enamoramiento en cualquier relación es cuando empieza lo bueno, porque al final, Claro, al claro. inicio estás idealizando una pareja, un Ya trabajo. sabemos quién es quién, ¿no? Sí, ahora es como ahora esto sí es de verdad, porque ya no es la seducción de la ciudad y no sé qué, sino como ahora una realidad. Y creo que ahí empieza la pregunta quizá de si realmente sí es mi lugar, si realmente hasta cuándo estaré o de qué forma quiero participar en la Claro, relación que es tengo verdad. con ese entorno. De pronto uno sabe mejor si es que esa es tu ciudad cuando ya le conoces los problemas, ¿no? En tu caso, Jason, ¿podemos decir que esa luna de miel está en su plenitud? Considerando que tienes recién 2 años. Pues yo llegué aquí más o menos con los pies en la tierra porque conocía mis circunstancias. Y más o menos, A ver, eso se puede interpretar de muchas maneras. sí, Conocí mi circunstancia, en Perú lo interpretaríamos como no, que, yo sabía lo que que te tenía, emparejaste o qué. yo sabía lo que tenía conmigo, en mi potencial como persona, como profesional y como trabajador, pero también conocía las circunstancias de que en cualquier parte del mundo, para la gente que no tiene dinero, la vida es difícil. Mm, Entonces yo tenía bien claro que no iba a ser un cuento de rosas claro, esta vida claro. aquí. No obstante, es imposible negar que en España hay mucha mayor puertas y posibilidades para lograr lo que quieres en la vida. E incluso con las obstáculos burocráticos que hay para, digamos, vivir aquí con mayor libertad de pensamiento, digamos, y de legalidad. Incluso así, hay muchas posibilidades más que en nuestro país. Yo, ser escritor, lo intenté muchos años en Colombia y no recibía ni un email. Y aquí he viajado, gracias a Dios, pues, según mis creencias, por muchas partes de España, he conocido muchas personas y gracias a algo que en Colombia era inadvertido o que no tenía casi ningún tipo de valor. Y aquí incluso desde la obra, que no importa mucho lo que tú pienses o digas o hables, he encontrado que hay valor en lo que hago y en lo que tengo por dar. Entonces yo todavía, en ese sentido, aún con el sol de verano que no me ha quemado las ideas en ahora, creo que todavía hay mucha posibilidad aquí. Entonces yo creo también un poquito en ese cuento de rosas todavía. Mm. Yo recuerdo que cuando tenía unos pocos meses en Madrid, un día en el metro, había un señor en el andén delante de mí que estaba muy apurado, veía su reloj a cada rato y de pronto voltea, se encuentra con mi rostro y me dice, es increíble, antes pasaban cada 3 minutos, ahora cada 5. Y yo en ese momento pensaba, vino la imagen de la combi en Lima, ¿no? Atestada de gente, todos encorvados, los que no habíamos alcanzado un lugar, pugnando por llegar a la academia preuniversitaria a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y, y claro, y entendía que ese tipo de crisis que para nosotros son tan cercanas, que forman parte de nuestra educación también, aquí resultaba incomprensible una circunstancia como esa. ¿Te ha ocurrido algo así? Digamos que haber visto en el medio español en el que te mueves eh, cosas que en tu país serían de otra manera, de una manera más dramática y que quizás no se pueden entender en la lógica de cómo funcionan las cosas en España? Yo creo que el tiempo y el espacio en el que uno está no son simplemente una materia en la que vivir, sino la condición misma en la que se expresa la vida. Las personas aquí muchas veces, en mi opinión, de lo que yo he visto y escuchado y sentido, no se dan cuenta del valor que tienen de haber nacido en Europa y en este tiempo, en comparación de la vida que muchos de nosotros hemos llevado. Incluso en el trabajo se pueden escuchar expresiones que, bueno,
Esto es lo que ya sabemos que dicen mucho aquí. Y yo no los confronto pero en mi mente digo, Si supieras, ¿no? si supieras, esto, en última instancia, esto termina siendo el camino más fácil que yo he transitado. Entonces, las personas se dan cuenta del tiempo y el espacio en el cual viven. Y eso, digamos, es un poco la condición de la experiencia propia de venir de otro lado. Me encanta Jason porque siempre da respuestas cargadas de reflexión filosófica, ¿no? Yo le lanzo ladrillos y me devuelve una flor. Eh, en tu caso, Rocío, que ya llevas mucho tiempo fuera de México, aun cuando hayas vuelto por ese periodo de 2 años, eh, el hechizo ya se convirtió en otra cosa, tal vez en lo que decía Elena, ¿no? Tú ya te puedes ver cara a cara realmente Sí. con España y con los otros países en donde has vivido. Bueno, es que a mí ya si lo pregunto como de dónde soy, ya ni siquiera digo de Barcelona o de la Ciudad de México, ya digo del Raval. Así ¿de dónde eres? Del Raval, de calle San Pau. Como que un poco las cosas pequeñas, cotidianas. Yo sí sigo muy enamorada de Barcelona, a pesar de todas las transformaciones que ha tenido, que yo llegué cuando apenas empezaba a consolidar la marca Barcelona. Y claro, hoy en día todo el mundo se queja en Barcelona, o sea, es como tiras una piedra y alguien se queja, ¿no? De la gentrificación, de los precios, y claro, o sea, todo tiene sentido, pero yo aún la siento como una ciudad que da la bienvenida a mucha gente de muchos lados, riquísima en libertad, de todo tipo de libertad. eh, Tiene mar, que eso, quieras o no, la experiencia de vivir en el Mediterráneo, Totalmente de acuerdo, sí. aunque sea como una idea más poética que realista, porque vas a la Barceloneta y no es el Mediterráneo. Es el hecho de saber que está ahí, ¿no? Sí, Yo que crecí en Lima y que he vivido casi 40 años de mi vida en Lima, empecé a darme cuenta que era lo que extrañaba cuando viví en Madrid, era el mar, ¿no? Y no claro, porque yo fuera todos los días, sino porque sabía que si quería ir, no me tomaba ni 20 minutos llegar, ¿no? El hecho de claro. saber que no está cerca es un poco, eso es un poco No sé, inquietante, ¿no? es como una fuerza expansiva, yo creo. No lo sé definir tampoco, yo no sé definir nada aparentemente. Pero en mi caso, a mí me cuesta decirle, cuando pienso en volver a México, que es constante, siempre me cuesta la idea de dejar ir la libertad que me proporciona Barcelona. Y yo creo que a mucha gente le pasa. Yo tengo amigos mexicanos que dicen, ah, no, es que ya se volvió Barcelona, porque de alguna forma no me puedo ir y no sé por qué. Mm. Como me pagan mal, mi piso cuesta mucho dinero, ya se fueron toda la gente que conocía y aún así sigo aquí y no entiendo muy bien por qué. Sigo como en un embrujo a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Mm. No sé si, para mí creo que sí tiene que ver con la libertad que proporciona. Y también es una condición del migrante, que hablamos mucho de las dificultades que tenemos, pero claro, a la hora de reconstituir tu identidad, de transformarte, te quitas muchas capas y muchas cargas de tonterías, Sí, de estrato sí. social, de todo tipo de pensamientos, de vergüenzas, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante también recordar la libertad que te da ser migrante, desde cómo te reconstruyes hasta redefinir cómo quieres vivir, porque cuando naces en un sitio y te quedas ahí, ya estás definido en una parte de la estructura. Y cuando migras, tienes la oportunidad de decir qué quiero ser, cómo lo voy a hacer, si me quiero quedar aquí o no. A mí una de las cosas que más me gusta de vivir donde vivo es que he logrado, sin haber hecho nada para que ocurra, sino porque así se generó la circunstancia, he logrado restituir algo que yo tenía en Lima hacía mucho tiempo atrás, en la infancia, que es algo de lo que tú decías, esta red de barrio, ¿no? Esta sensación de pertenencia que en Lima se perdió, ¿no? Porque esas casas, esos barrios, las casas se fueron convirtiendo en edificios o en quintas, con alambres de púas para evitar los asaltos, o con rejas que fueron cercando las calles, en fin, ¿no? Se perdió esa sensación de pertenencia que tantos años más tarde
yo encuentro cuando voy a la farmacia y el señor que atiende ahí me pregunta por mi esposo, por mis hijas, y el señor del bazar me dice que me ha llegado una correspondencia y que se la dejaron a él, o en el bar me fían una copa, etcétera, ¿no? Ese tipo de experiencias que van generando una sensación como de familiaridad, ¿las has encontrado en Barcelona, Elena? Sí, sí las encuentro y creo que hace parte del hecho de que me sienta quizá un poco más estable en la ciudad, de que no me haya planteado me voy a ir, ya no aguanto más estar acá o experiencias de ese tipo. Conozco gente que no le ha pasado igual, personas que se van porque no logran hacer red. No sé tampoco cuál es la forma. O sea, hay gente a la que no le pasa, hay gente a la que sí, hay gente que se demora mucho en que le suceda, hay gente que no. Como que no hay tampoco una regla ni una norma. Mm, Y también quería decir respecto a todo lo que estamos conversando que algo muy particular, porque voy a hablar solo de Colombia porque pues, es donde he vivido la mayor parte de mi vida, pero nosotros solemos pensar que lo que viene de afuera es mejor. Entonces, claro, si viene de Europa está mejor escrito, no sé qué, y creo que eso hace parte, pero es un asunto estructural como sociedad, de que sea tan difícil que a veces una persona que crea en su propio territorio no tenga como esa visibilidad, si la tienes y vienes del otro lado. mm. Pero es un asunto estructural de sociedad y que creo que es bastante complejo de analizar. Y también acá yo conozco historias muy complejas de personas en riesgo de exclusión social españolas. O sea, trabajo con ellos todos los días. No, también hay gente viendo realidades muy complejas. No es algo que nos pasa solamente allá, acá también sucede. Mm. Y claro, cuando empiezas a verlo es como eso también te da principio de realidad. Empiezas a entender que no es ni de aquí ni de allá. Es una cosa del mundo, es una cosa de la sociedad. El odio sigue creciendo, el racismo, la poca conciencia de clase, o sea, eso también pasa acá. No es que allá pase y acá no pase, aquí también pasan cosas muy complejas, Sí, de pero pues acuerdo. no se hablan, no las conoces y no logras entrar ahí para poder entender que eso también sucede. Y eso creo que es un asunto de sociedad estructural y creo que va más allá de como de la experiencia individual de Eh, alguien. en un ratito voy a darle pase al público para que hagan preguntas, que nos quedan todavía algunos minutos para conversar con los tres. Pero no quería dejar de hacerte la pregunta sobre la fe, porque tu novela, la que acabas de presentar, tiene como escenario, o uno de sus escenarios principales es un monasterio. Y pienso que la experiencia migratoria te confronta con tus certezas, ¿no? Con las certezas con las que tú trajiste, empiezan una a una a verse desbaratadas por la realidad. Y yo no sé cómo te defines tú respecto de la fe, pero ¿en qué se ha convertido luego de trabajar una novela en la que ese tema está en el centro de la historia y en el centro de la preocupación de la protagonista? A ver, sí, el personaje principal de la novela pasa un año de su vida en un monasterio y yo me fui de hecho a ese monasterio en Medellín a hacer un retiro de soledad y silencio para entender un poco cómo construía ese personaje, pero no tengo ese tipo de fe religiosa, no la he tenido nunca. Me hubiera gustado, a veces pienso que me hubiese gustado, que hace falta, no sé, Y en los momentos más difíciles sentarse a... del hecho de venir a España, cuando en algún momento ha surgido, después de haber hecho la investigación en el monasterio, alguna tentación por creer. No, yo creo que la fe está en que uno, o la mía pues, o mi construcción de fe hasta hoy, está en que las decisiones que he tomado las he tomado siguiendo un deseo. Mm, Eso. Y que al final, después de que lloras por una situación, de que te separas, de que te tienes que ir de este piso, de que bla, 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 al final es como, si estoy haciendo esto porque yo decidí y lo quiero hacer, hay algo dentro de mí que me dice, igual, hazlo, que el camino no es recto. Yo creo que la fe está en ser fiel a uno mismo en ese sentido y que creo que si pierdo eso diría, bueno, ya. mm, mm. Entonces eso y también siempre he dicho muy románticamente que está en los libros y que eso me alimenta la vida y sí. Por cierto, ¿cómo haces con los libros? Porque uno, en mi experiencia, por lo menos tener una biblioteca en casa es, Imposible. ahora que me estoy mudando, estoy desprendiéndome con dolor de libros que tal vez en Lima podría mantener conmigo, ¿no? Es verdad que acá hay bibliotecas y mi experiencia de limeño no tiene ese referente. ¿Cómo haces tú con los libros, a los que les tenemos tanta fe?
Sí, pues mira que conté ahora, yo vine de Medellín con 3 libros que empaqué en la maleta, que elegí de mi biblioteca muy estratégicamente. ¿Cuáles son? Vine con un libro de María Oliver que se llama La escritura indómita, con un libro de Leila Guerriero que se llama Teoría de la gravedad, y el tercero, ay, no me acuerdo. No me acuerdo, pero empaqué esos porque dije como los necesito en mi vida. Y aquí de a poco pues he ido armando otra vez mi biblioteca, pero mi biblioteca en realidad sigue en Medellín, en el apartamento de una amiga que me lo guarda. Y cada vez que alguien viene le pido que me traiga uno o dos. Y también vendí algunos, precisamente por una de esas crisis migratorias al principio dije necesito vender cosas que tengo allá y a distancia una amiga me ayudó a hacer la curaduría de cuáles vendía y siempre pensé que el día que yo hiciera eso era porque iba a estar muy vieja y ya no me importaba nada en la vida y me había desprendido de todo. Y luego dije, no. Otra vez aparece el tema de la vejez en esta mesa de No, jóvenes. pero estoy diciendo que me siento muy joven. Y entonces, nada, luego dije, vale, no, son cosas y hay que dejarlas ir y ya. Pero yo no puedo vivir sin libros, o sea, igual ya estoy otra vez empezando a tener un montón y no sé qué Pero haré es con eso verdad, cuando me vaya. la biblioteca que uno deja es como un miembro que le han mutilado, ¿no? Que está ahí faltante, que te pica y al que uno quisiera volver. Conozco migrantes que rompen palitos con su país, Jason, que no quieren saber nada de, en este caso, Colombia, digamos, ¿no? Y por oposición también conozco gente que no puede dejar de ver noticias sobre Colombia, sobre su país, eh, que mantiene, por ejemplo, su hinchaje futbolístico con su país, ¿no? Con el equipo de su país, que no se hace hincha del Real Madrid, ¿no? O del Barcelona o del Atlético. Eh, ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es tu relación con Colombia? Yo sé que tienes poco tiempo, pero ¿has intentado trazar una línea para no mirar atrás o ves continuamente noticias de Colombia, información de Colombia? No, yo creo que uno no deja de ser de donde es. Lo que pasa es que el mundo... Yo te lanzo preguntas pedestres y me devuelves respuestas filosóficas. Gracias por eso. Por elevar la mesa. Uno no deja de ser donde es, en mi opinión, sino que uno, el mundo o el pedacito del mundo que uno alcanza a recorrer, aprende a hacer que quepa en uno mismo. Y entonces, en ese sentido, no olvida uno de dónde viene, pero tampoco se autoflagela, queriendo que las cosas sucedan de otro modo que no es. Aquí hay muchas cosas muy buenas y uno las aprecia y aprende a llevar su vida con mucha más calma y con gusto, apreciando lo que tiene aquí sin olvidar de dónde viene. Con respecto allí a lo que mencioné ahorita de la confrontación de las creencias, yo sí soy muy religioso, pero no soy religioso de domingos. Yo pienso mucho en Dios, tanto así que cuando llegué aquí a España, yo llegué con 2 libros. Uno era la Biblia en su versión la versión latinoamericana de estudios de la Biblia, y junto con ella una versión de Así hablaba Zaratustra. Yo dije, o se incendia uno de los dos, o ahí encuentro un equilibrio. Pero la pregunta a mí Perdona que te interrumpa. En tus relatos, curiosamente, el personaje es un hombre muy racional, ¿no? Un hombre cuya vida y su pensamiento parece regido más por la racionalidad que por la fe. Tal vez en la escritura es donde te apartas un poco de... No, yo puedo expresar ambas cosas. Lo que pasa es que es dejar el romanticismo a veces a un lado y hablar la vida como le toca vivirla a uno, pero también cuando quieres desahogarte, aunas tu vida con tus preguntas existenciales, religiosas, etcétera. Yo, por ejemplo, aquí en España, el catolicismo lo aprendimos, no nos vamos a mentir, por el legado de los españoles en Latinoamérica. Pero aquí en España es donde menos he sentido libertad de hablar de mi fe, porque cuando la menciono, fruncen muchos ceños. Y yo no entiendo por qué. Si, yo entiendo, yo soy hijo soy hijo de un legado de su propia historia. Y ahora no puedo reconocerla yo como un fruto de su legado. Entonces es una pregunta a mí que aquí sí me ha planteado muchas dudas, pero que yo de todo modo no voy a dejar de sentirla y quererla y expresarlas, porque algunas personas ya no se sientan tan propia de ella en este lugar. Interesante ese asunto. Rocío, para terminar por lo menos esta primera parte ahora, esperamos las preguntas del público.
qué te pasa a ti cuando vuelves a leer el relato de Cállate ya la boca, Efren? Un poco largo el título. ¿Qué tan cerca o lejos te sientes de esa narradora? Pues no sé, la verdad no lo he vuelto a leer en mucho tiempo. Mm. No, no, ¿No te gusta releerte en general o...? me da miedo ponerme perfeccionista. También este relato es un relato que era mucho más corto y después Yo la verdad no suelo meter muchas cosas a certámenes y así, es la primera vez que meto algo. He metido creo que 2 cosas en mi vida. Y no sé, me lo mandó una amiga y era de la UNAM y dije, bueno, como una venganza cósmica, a ver si algo pasa. Y sucedió. Un poco de fe en venganzas cósmicas funciona. Em, y era mucho más corto, le tuve que meter como más cosas y eso me dejó un poco inconforme, como que sentí que le tuve que meter más paja. Y no, como que cuando releo cosas me cuesta no ver los errores, Mm, mm. que supongo que le pasa a todo mundo. Y más que ya está impreso y que ya no puedes hacer nada, es un poco como lo opuesto al movimiento de migrar, ¿no? Ya está ahí estático, no puedes hacer nada al respecto. Aunque ha pasado mucho más tiempo que en el caso de Elena y de Jason, ¿tú recuerdas con qué libros te viniste de México la primera vez que partiste? La primera vez que partí, es que creo que no, no me acuerdo qué llevaba. Me acuerdo, me acuerdo que me leí que lo primero que leí en Londres cuando me mudé ahí, porque estaba intentando desarrollar el inglés mejor, me leí La Guerra y la Paz en inglés. En inglés, wow. Pero porque es tan largo y te puedes meter y si no entiendes algo dices, no importa, puedo seguir adelante. Y después como que yo justo con el tema de las bibliotecas tomé la costumbre de siempre he hecho no sé cuántas mudanzas en mi vida, o sea, no sé, 27, 28. Entonces siempre me pienso muy bien si compro un libro o no. Y generalmente cuando lo compro ya estoy pensando qué tan pesado es y si lo puedo dejar por el camino o a quién se lo voy a dejar. A pesar de que sigo viviendo en el mismo piso desde hace 13 años, todavía pienso en esto. Eh, Como que empecé a hacer un ejercicio de dejar ir y de dejar ir también los libros como algo que poseer, Mm, ¿no? mm. Y a pesar de que me gusta rayonearlos y yo rayoneo libros, que no lo puedes hacer con los de la biblioteca, por respeto, por educación básica, eh, como que me acostumbré a leer y lo que absorbí, lo absorbí y lo que no lo tengo que dejar ir. Y sí, uso mucho la biblioteca porque en Barcelona tenemos unas bibliotecas que son un lujo absoluto. Vale, Es sí, sí, sí. lo mismo, en el DF es una gran ciudad y las bibliotecas grandes, para llegar a ellas tienes que viajar 2 horas. Y a mí yo cada vez que voy a una biblioteca aquí me apena, ¿no? Me entristece sinceramente que en mi ciudad, de la ciudad donde nací, no hay esa experiencia tan cercana que acerque los libros a la gente. Preguntas, por favor, para nuestros 3 participantes. No sé si alguien quiere hacerle preguntas a Elena, a Rocío, a Jason. Ahí hay una mano levantada, me parece. Hola, ¿qué tal? Antes hablaron de la idealización del nuevo territorio y la duración de la misma, pero quería preguntarles si, estando acá, comenzaron a idealizar su pasado en su tierra de origen. Si estando aquí comenzaron a idealizar su pasado, ¿verdad? Claro. Bueno, contesto porque soy la que llevo más tiempo aquí y creo que realmente eso sí sucede, pero empieza a suceder con el tiempo. Creo que al principio es todo tan estimulante y creo que con el tiempo sí, a mí me pasó que empecé a entender muchas cosas sobre mi país, quizás. Empecé a leer mucho más de historia sobre mi país. Y también como mi horizonte se abrió muchísimo y la distancia te permite ver como un poco los mecanismos complejos que existen ahí y al no estar adentro, verlos con una mirada un poco más fría. Mm. Que no sé si es idealizarlo, pero te da cierto entendimiento distinto y empiezas a apreciar cosas que no apreciabas antes y empiezas a odiar cosas que antes apreciabas.
En mi caso, empecé también un poco a tirar la cuerda de dónde... Yo nací en la Ciudad de México, pero mi familia viene de otras partes en México y empecé a tirar la cuerda de ver dónde eran estos sitios y de hecho ir. O sea, me tiré, por ejemplo, 3 meses en Sonora, en medio de la nada, para intentar entender de dónde nació la primera migración de cierta parte de mi familia a la Ciudad de México. Y claro, esto sí me hizo idealizar mucho porque se volvió el terreno ya del pasado mitológico, no solo mío, sino de toda mi familia. En el caso de Elena o Jason, Pues yo no diría que idealizar. Creo que simplemente el hecho de estar lejos como que amplía el punto de vista y ves más de lo que estás cuando ves allá que igual acá. Es como que mientras más pasa el tiempo empiezas a entender el territorio y tu forma de habitarlo diferente y dejas de idealizar y hay como más conciencia de otra cosa y lo mismo miras allá sin idealizar, sino como con más perspectiva. Pero no me ha pasado todavía que lo idealice. A veces incluso el estar lejos me permite hacer foco como a ciertas realidades que también viví allá, que digo, wow, es muy complejo. mm, Pero tampoco lo satanizo, o sea, yo igual pienso que pero quiero sí, mucho mi país. pero si uno se sorprende de cuánto había normalizado, ¿no? Ciertas conductas, ciertos asuntos que no son normales, ¿no? Ujú. Llegas aquí y te preguntas por qué he pasado tanto tiempo conviviendo con determinadas violencias o microviolencias Sí. cuando es perfectamente viable una vida sin ellas. Y en tu caso, Jason, ¿dices muy pronto para responder o sientes que sí Pues hay algo de idealización? yo creo, pero es que me siento un poco confundido porque yo creo que la vida es se funde un poco con el sueño y con la memoria, porque en última la vida no termina siendo la que es, sino la que uno cree que vivió. Mm, Y entonces en ese sentido se comienza a entender mejor el país en el que uno vivió a partir de los otros lugares de donde está. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de ser hispanoamericanos y estar en España, porque comienza a entender mejor la historia de tu propio país. Yo comencé a entender mejor la historia de mi propio país en España y he aprendido más de historia aquí. Y por ejemplo, el aguardiente antioqueño, yo pensaba que era de Antioquia de toda la vida y resulta que era de aquí de Sevilla. Igual que el sancocho, el arroz de leche. Entonces yo me preguntaba, bueno, y los nombres de las ciudades. Entonces, se da cuenta uno que uno tenía una visión muy reducida de su país y en última solo recuerda lo que uno más sentimiento le tiene. claro, Claro. claro. Entonces, la vida en cuanto a la idealización de nuestra propia historia es un poco un sueño y una memoria. ¿Y les ha pasado, yo sospecho que a ti sí, porque llevas varios años fuera, y tal vez a ti también, Elena, vivir un proceso electoral de su país desde fuera? Lo pregunto porque se ha convertido, digamos, en una mala costumbre de quienes viven en nuestros países de hacer señalamientos a quien opina viviendo fuera. ¿Tú por Sí. qué opinas de México si ya no vives en México? ¿Tú por qué opinas de Colombia si ya no vives en Colombia? Sí. Es como que si uno perdiera el derecho a, eh, a hacerse de una opinión sobre lo que está pasando allá. ¿Qué piensan de eso? A mí me ha pasado claro, me tratan como la europea, ¿no? Como es que tú ya no Aunque vives vives aquí, ya en la no comodidad de sufres. Europa, Sí, ¿no? Es tú vives en la parte comodidad del de Europa, ya señalamiento. que vas a opinar. Pero en mi caso, a mí lo que me ha sucedido es que estoy muy enterada o sea, yo voto siempre, he ido hasta México a votar a veces, o sea, no sé si es un sinsentido, pero bueno, uno lo hace por fe. Em, También lo que me pasó es que al principio estaba muy enterada de lo que pasaba en México, después estaba muy enterada de lo que pasaba en Inglaterra, después llegué aquí y aquí me tardé mucho tiempo y ahora estoy como muy enterada de 3 mundos en los que leo el periódico de cada lado constantemente para enterarme. Y lo curioso es que me tardé más en implicarme aquí que en México, supongo que es natural, pero me tardé mucho tiempo en entender cuál era la situación política de España, en el caso, por ejemplo, de la religión, ¿no? De que es que aquí tiene una implicación muy distinta en Latinoamérica el catolicismo que en España, por la historia que tiene en España, ¿no? Mm. Eh, y me tardé mucho, mucho tiempo en implicarme y sí, sí, como que al final sí le pasa un poco con lo que hablaban ayer de los mexicanos americanos, que terminas siendo de ninguno de los dos lados, ¿no? Mm, mm.
¿Otra pregunta? Ahí tenemos. Vale. Muchos escritores mencionan al momento de empezar a escribir sobre datos autobiográficos, el proceso propio, o sea, un proceso de experiencia propia, es bastante como desgarrador y también abre muchas heridas. ¿Cómo fue el proceso de ustedes para escribir esto? ¿Fue más terapéutico o fue también un proceso como de reconocer lo que estaban pasando, cómo manejaron esas etapas de dolor? No sé si tuvieron como herramientas o el proceso acompañado, eso. Elena, Pues yo creo que era parte del máster, ¿verdad? De la escritura del relato. no, O no, no era parte del... O No, lo no habías era empezado a parte. escribir antes, creo. Antes sí, yo lo empecé a escribir en Medellín. Yo creo que hay dos momentos. O sea, y sí hay un momento emocional, pero creo que ese no es el momento para escribir un libro o un relato. Ese es el momento para que tú depures lo que te está pasando. Porque para mí la escritura es trabajo. Y ya después de que usas las herramientas que tengas, internas y externas, para procesar tu emoción, o bueno, o la escritura per se sirve para eso, pero no necesariamente porque estés pensando hacer literatura con eso, sino porque sí creo que te pasan cosas mientras escribes. Y luego una vez depuras como la emoción, ya a la hora de sentarte a escribir, para mí es trabajo puro y duro de escritor y ya tu emoción ahí creo que no debe ser la protagonista, creo que no es el espacio, ya es el trabajo para el espacio para trabajar el lenguaje, la manera en la que lo quieres contar, etcétera. Y en mi caso igual, pues como que a la hora de publicar, por ejemplo, la novela, pasaron 20 años para que me sentara a escribir sobre el tema del que va la novela, o a la hora de escribir el relato, también fue un relato como depurado, sin afán, porque siempre estoy escribiendo cosas y de pronto vi que había una convocatoria de un premio, y dije, igual que tú, como la voy a enviar a ver qué pasa. Pero eso, creo que son dos momentos. Uno es como tú con tus emociones y luego tú con tu escritura, pero ya a la hora de escribir estás trabajando en que eso se transmita de alguna forma según lo que quieras hacer, pero, o sea, en mi caso personal es como que son dos caminos diferentes y dos maneras de vivirlo. Pues es una pregunta bastante difícil porque yo no sé cómo funciona el pensamiento creativo a la hora de escribir y cómo separarlo de los sentimientos. Yo a veces he intentado escribir con mucho sentimentalismo y no se me da. Y a veces intento usar solo la razón y tampoco se me da. Parece que en la inspiración literaria viene a veces como una ola, pero también se va como un soplido. Entonces no sabría yo cómo depurar eso a través de la literatura. Lo que pasa es que la literatura sí está influida mucho de tu forma de sentir y de tu forma de pensar en el momento en que estás sintiendo esas cosas. Mm. Rocío. En el caso específico del relato del que estamos tratando aquí, yo tenía una rabia furiosa. Y sí me sirvió como... Ay, ¿cómo se llama esto? Sí, me sirvió de catarsis porque sí me ha pasado varias veces cuando trabajas en hostelería, en restaurantes, bares, sí me ha pasado varias veces que estoy trabajando el 1 de mayo, ¿no? Y que están ahí todo el mundo en el bar hablando de los derechos de los trabajadores y tú estás ahí como, ¿y yo qué soy? Y luego te pones un poco a estudiar teoría marxista y te das cuenta que desde entonces te dice que, no, tú estás podrido. O sea, tú ni trabajador eres porque no contribuyes a la economía, ¿no? Entonces, en mi caso me sirvió de catarsis, de rabia absoluta, de situaciones por las que no he podido encauzar esa rabia. Me sirvió de fuego creativo. Mm. ¿Más preguntas? Hola, mucho gusto. Hola. Quisiera preguntarles algo porque últimamente, bueno, el lenguaje es extremadamente político e ideológico, ¿no? Y últimamente, desde la pandemia, se ha empezado a manejar este concepto de expat, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre este concepto enfrente de esa gran palabra que es migrantes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo incluso podríamos abrir oportunidades para la reflexión desde la escritura, desde la literatura, de estos dos conceptos que creo que entran en un enorme conflicto identitario, ideológico, político, entre otras cosas? Gracias. Gracias.
Yo pediría un favor, es que soy ignorante acerca de ese término. Entonces, si me lo podrían explicar. El expa, ¿no? Es como, claro, de los expatriados, pero es un término que... Es el término que los migrantes ricos usan para no definirse como Claro. migrantes, básicamente, y para no pagar impuestos en el lugar en el que viven. Porque también es realidad que no pagan impuestos en los lugares a donde van a vivir. Y se llaman a sí mismos expatriados, expat. No se llaman migrantes. ¿Y tú, Sí, es verdad. ¿y tú, Rocío, qué opinión tienes de la confrontación que planteaba el amigo que hizo la pregunta? Bueno, pues es lo que todos sabemos que es racismo, ¿no? Así de- es, es como no se puede sintetizar en eso. ¿Quién tiene el derecho de moverse por el mundo con libertad y quién no? ¿Quién, aunque no tenga papeles, va y se muda a la Ciudad de México con un sueldazo en dólares y ni siquiera declara que vive ahí? O en el caso de Barcelona, no hay tantos estadounidenses, pero sí hay muchas personas de el norte de Europa, que pues son rubios, que no tienen nada que ver con la comunidad marroquí, que por ejemplo vive en mi barrio, ¿no? Y en mi barrio en particular están un poco conviviendo los dos puntos, los marroquíes, los bangladeshis, los latinoamericanos y los expats. Cada vez llegan más los estadounidenses y creo que eso es una causa de preocupación porque tienen un poder adquisitivo que el dólar es el dólar y hasta aquí se nota, ¿no? Entonces no solamente es un sistema, o sea, no es una palabra que se usa con una connotación para no mancharse de de esta suciedad que significa ser migrante, ¿no? Ser un mojado, ser moreno o ser distinto, o sea, y, y pues sí, es una forma como de lavado, de autolavado que se hacen, ¿no? Para no mancharse de esto. Porque por un lado se instrumentaliza el lenguaje para generar esta diferencia, ¿no?, social, pero por otro lado también efectivamente el dinero distorsiona la vida de las sociedades, ¿no? Aquí en Madrid lo vemos constantemente, ¿no? Dineros extranjeros de migrantes con mucho dinero que terminan arrinconando a los madrileños de toda la vida o a los migrantes de sueldos medios a vivir en lugares cada vez más apartados del centro por la imposibilidad de estar insertos en ese sistema que se ha distorsionado, entre Claro. otras cosas, por ese fenómeno. Es un poco como la globalización en tu barrio, ¿no? O sea, y manipular el lenguaje para lavarlo, para lavarle la cara, ¿no? Para blanquearlo, efectivamente. Sí. Igual estos términos, o sea, el lenguaje, como dices, es político y tiene poder, y creo que también es una forma de leernos como sociedad. O sea, todo el tiempo estamos usando un lenguaje que, o sea, no nos va a corresponder a nosotros, sino me imagino a la gente, o sea, cuando ya no estemos aquí y analicen la sociedad de este momento, por qué se nombraba a sí misma de esa forma, por qué naturalizamos también ese tipo de violencias en el lenguaje, en la manera de nombrar. Para mí la migración es un derecho antes que cualquier otra cosa. O sea, no es como que yo vine a quitarte nada. Es un derecho y lo hemos hecho los seres humanos desde siempre. También fue ha sido nuestra condición. Y creo que la escritura también es un espacio para nombrar todas esas violencias sutiles que, insisto, no solo pasan allá, acá también un montón, todo el tiempo. Desde las cosas más sencillas, como que entres yo también vivo en el Raval, de que entres no sé, a un supermercado y todas las personas que trabajan en ese supermercado sean blancas en cualquier parte de Barcelona, por ejemplo, y que luego no se muevan como de su comodidad o de su manera o sea, también lo digo porque le ayudo a personas a buscar trabajo y es muy complejo. Es como que hay lugares donde sabemos que nunca van a contratar personas migrantes o personas personas racializadas, por ejemplo. Y nada, pues todo eso como para resumir que creo que la escritura o lo que sea que hagas desde la creatividad también es una manera no sé, de denuncia, y que es necesario nombrarlo y que esté por ahí, que haga ruido, que estorbe, que incomode. Y creo que también por eso es importante que hayan, no sé, espacios para hablar de la migración, pero no exotizándolo, porque también hay una cosa como entonces es literatura migrante, entonces es más interesante, es como
no es desde ahí, es como cada uno parte desde la experiencia que está viviendo para nombrar algo y ese algo nos convoca a todos. O sea, cuando tú lees un libro que habla sobre expats o sobre racismo, etcétera, estás hablando de la sociedad en la que vives y todos participamos en esa sociedad si no escribas y no leas. Como que es el retrato de lo que somos que a veces es tan triste. Hay una pregunta más ahí al fondo. Hola, ahora sí. Bueno, con respecto a lo que acabas de mencionar, Elena, a veces se espera de los escritores o de las escritoras que ya por el simple hecho de ser migrante tienen que hacer una literatura testimonial o un tipo de literatura que vaya de acuerdo con eso. ¿Qué piensan ustedes de eso y qué herramientas utilizan para transgredirlo? Y la otra es que en España hay una doble moral, porque dicen, bueno, en Estados Unidos hay racismo, matan gente y el ICE, pero nunca critican las propias estructuras del racismo aquí en España. Todavía nadie ha respondido por los 38 asesinatos en Melilla, por ejemplo, no solo por mencionar uno de tantos. Y se espera que un migrante sea un migrante bien portado, pero aquel que tome una acción política o un compromiso político más serio puede ser detenido en la puerta de su casa, como hace poco pasó con Serín en Vallet. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues yo pienso que sí se espera a veces que como escritoras migrantes se espera algo de uno, claramente, pero es lo que decía al principio, desde que ya no romantices, esto es una industria como cualquier otra. O sea, no pienso que porque sea una industria cultural tenga posturas más éticas que si venden zapatos. O sea, pensaría lo mismo de la industria de zapatos, que si ahora se venden más azules, por favor, produzcan azules. Entonces creo que es una industria que se esperan cosas de ti, que cuando firmas contratos, firmas ese pacto con el diablo y con la industria. Y creo que lo importante es saber desde dónde estás parado y de qué manera quieres participar en la industria. Y para mí personalmente la escritura es el terreno de la libertad. Yo escribo sobre lo que yo quiera. Y si sobre eso que escribo hay alguna puerta afuera que le interese publicarlo, está bien. Si no, no pasa nada porque igual he escrito toda la vida y no me habían publicado. O sea, como que no, depende desde dónde estés parado, quiero decir. Y luego creo que si decides participar en la industria a partir de, vale, voy a publicar, voy a firmar contratos, voy a ir a hablar de la literatura migrante, etcétera, pues también es saber como con conciencia qué es lo que tienes que decir ahí. Y yo lo que tengo que decir es eso, que para mí la escritura es el terreno de la libertad, pero que también hay realidades que circundan y que nosotros las conocemos y tú también, porque estamos en un lugar que no es el nuestro, pero es un lugar que se ha construido también con personas que no son de acá, ¿cierto? Y que, bueno, lo que dije al principio, la migración es un derecho, y creo que a cualquier persona le cuesta mirarse a sí mismo en su propio territorio también. O sea, que si yo estando en Medellín tampoco podía tener ciertas conversaciones por ser de allí, ¿me entendés? O sea, luego te vas y entonces es más fácil señalarlo o nombrarlo porque esa distancia cambia como ese punto de vista. Y también creo que acá a veces tengo la sensación que lo he hablado con algunas amigas que también escriben, que tampoco quieren ser muy incomodados, ¿vale? Es como incomódame un poquito, pero no mucho, porque de pronto tu realidad ya se me hace muy dura para mi modo de vivir o la conciencia o no conciencia que tengo de los privilegios que he tenido por estar en un país diferente a las realidades que atraviesan Latinoamérica. Y en tu experiencia o en la de ustedes, ¿ha habido de parte de la industria editorial algún intento de interferir, por ejemplo, en su lengua, en los dialectos de sus personajes? Ya no ocurre ahora, pero hasta hace no mucho, en España todavía había una práctica editorial que buscaba uniformizar el lenguaje, y las novelas que tenían una narrativa latinoamericana a veces se veían muy perjudicadas por ese intento de uniformización. Ya no sucede tanto ahora, pero sucede. Conozco algunos casos. No sé si les ha pasado algún editor o editora que les haya dicho, oye, estas palabras mexicanas o colombianas hay que adaptarlas. No con editores, pero sí como en talleres y así. Y a mí lo que me ha pasado es que yo, o sea, un poco para también contestar desde lo personal, también con el tema, más allá del lenguaje, yo hago un esfuerzo por hacer
cuando escribo personajes migrantes, los suelo hacer que son migrantes malos. O sea, que muchos que sí vienen a cobrar del erario público, que al parecer es el mayor temor de todos los europeos, ¿no? Que alguien más venga y vaya a cobrar el paro. Y en el caso del relato que hice, quería que fuera una mujer que roba. Sí, al final roba. En ese aspecto, o sea, que por todo el pasado también que tiene, es como una forma de rebeldía el robar. Y esto creo que es una tradición también de, a veces, pues de por ejemplo, Jean Genet con el Diario del Ladrón, como a veces también es como ser todo mundo bueno, pues sí, deshumaniza, ¿no? Te hace plano, tener que portarse bien. Y creo que los migrantes, cuando nos tenemos que portar bien, sobre todo cuando quieres sacar los papeles y te vas a sacar la nacionalidad, sabes que te tienes que portar bien. Ya que te sacas la nacionalidad, dices, bueno, ya está. Ahora llegó el momento de portarse No voy a mal. robar, pero Jason. voy a portarme mal. Yo creo que en ese sentido yo soy muy dialéctico porque tengo un poco lo de religioso, católico, pero lo de nietzscheano también, porque yo soy una persona con creencias bien estables, firmes, y por ejemplo, si alguien me pidiese una decisión tal de modificar mi estilo para agradar, entonces donde no haya espacio para ser como yo soy, entonces no hay espacio para mí. Es una decisión que no tiene ni siquiera punto de duda. Y para aunar allí con lo que el compañero preguntaba, yo creo que tiene que ver con el concepto de arraigo. Cuando yo gané el acceso del Jaime Gil de Viedma, pensaron que yo era una persona nativa de ese pueblo por, digamos, la facilidad con la que describía los lugares y simbologías de ese lugar. Yo no quiero ser escritor, en mi opinión, desde mi punto de vista, no quiero ser escritor, un escritor colombiano que reside en Madrid y hablar solo de migración. No, yo quiero, si quisiera dedicarme a la escritura, quisiera ser escritor, sin importar de dónde soy. Y que valiese yo no por mi historia personal, sino por la calidad o por la creatividad de mis textos. Respecto a lo de mantener una posición respecto a ciertas actividades sociales o políticas, yo creo que eso es con el concepto de arraigo, echar raíces en un lugar y hablar con la contundencia de quien quiere sentirse parte de un lugar y en el que siente que si puede hablar de ello, también le afecta a él y no se siente menos por venir de otro lado porque quiere de verdad echar raíces en ese lugar. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Sí? Pensé que estaba levantando la mano para preguntar, ¿no? No, una última, digo. Ah, sí, ok. ¿Una más? A ver, yo me voy a permitir hacer una última para cerrar. Ya iba a levantar. Perdón, aquí hay una más, Hola, sí. Pues primero, muchísimas gracias por este panel tan interesante, esta nueva escritura joven que está surgiendo con tanta fuerza y tanta energía. Y quería preguntar, a colación de lo que se estaba hablando ahora, ¿qué creéis? O sea, porque siempre están los de dentro, los de fuera. La literatura en Alemania, por ejemplo, tienen los premios del trabajador invitado, los premios para la escritura migrante, en fin, que ya lo tienen compartimentado, toda este género de literatura migrante, que ya está convocando en sí una nueva forma de literatura en estos países, y además la literatura de migración precisamente pugna con esa idea del Estado-nación y quiénes están y quiénes no están, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis vosotros que aporta vuestra literatura, por ejemplo, al canon español, o es literatura colombiana, literatura mexicana? ¿Cómo hay algún interés en que sea leída de alguna forma? No debe ser leída de ninguna forma, de estas maneras, y eso frente al canon español o a una estructura así bien asentada y arraigada en el Estado-nación, ¿cómo es esto, vuestro trabajo? A ver, Elena, creo que Jason ya había respondido un poco esa inquietud. Pues es que yo no pienso en eso cuando me siento a escribir. Nunca pienso que le va a aportar al canon de ningún lado realmente, porque no sé, o sea, no creo que ni siquiera le corresponde al escritor preguntarse eso, porque es algo como que se aporta algo finalmente. Será algo que se leerá o que se analizará después, no sé, cuando su obra sea leída o estudiada o tenga un alcance. O sea, creo que es una pregunta muy lícita para quien se la quiera hacer, pero a la hora de escribir nunca me he sentado a preguntarme eso, ni tampoco si va a ser original o si es colombiano,
No hay preguntas desde otro lugar, preguntas de qué quiero contar, cómo quiero contarlo específicamente o qué me interesa que le suceda a un personaje, etcétera, pero son preguntas como muy íntimas, no son preguntas que van hacia afuera. Ya luego pasan cosas porque si publicas, pues entras en conversación con otros y te van a hacer preguntas y análisis y etcétera. Y frente a ese intercambio creo que es interesante saber lo que puede generar un texto y lo que otro puede leer de ese texto. Y en realidad no sé si aporte tanto. Ayer en la conversación con los editores acá se hablaba de la cantidad de libros que se publican en España. Yo pienso frente a eso también como es que es absurdo el número. O sea, y de ese número tan amplio, unos muy pocos son los que realmente vamos a conocer, a leer, los que van a salir en la prensa, en la televisión, etcétera. La gran mayoría de esos otros escritores no vamos a estar, o sea, vamos a estar por ahí perdidos en ese mundo de novedades. Entonces yo no sé si realmente haya, y también creo que nuestra cultura es tan reaccionaria y tan mediática y tan superficial que ese libro que es el boom en 2 meses nadie lo recuerda. O sea, como que no entiendo muy bien realmente cómo medir el impacto de algo en el afuera, sobre todo en una época tan reaccionaria y tan mediática y tan superficial. Creo que no lo sé. Sí. Yo respecto al canon español, o sea, creo que ayer hablaban que ya no había canon, ¿no? O sea, o que había como, no había un... Yo creo que realmente somos muy afortunados en hablar español, en el aspecto de lo que abarca esta lengua. Y yo creo que en España, México tiene más hispanohablantes que España. Y creo que hemos tenido creo que Estados Unidos tiene más hispanohablantes que España, ¿no? O sea, creo que tenemos la ventaja de que desde hace también muchos siglos ha habido un diálogo. Ahí sí, en muchas cosas quizás no, pero creo que a nivel de lengua, a nivel de literatura, sí ha habido un intercambio, un mestizaje amplísimo, no solo de toda América, sino también con España, y pues lo está viendo con Estados Unidos, que en teoría es un país anglófono, ¿no? Entonces creo que respecto al canon, creo que no se puede configurar como un canon solo de España, porque ¿dónde está Vargas Llosa? O sea, ¿no? Entonces, no, creo que en ese aspecto, si empieza a haber cosas que como este concurso de relato, supongo que es para mestizar más el asunto, más que separar, desde mi perspectiva. Bueno, me ha parecido muy interesante la deriva que la conversación, que la charla ha ido tomando casi de forma natural. Hemos empezado por asuntos muy personales, muy subjetivos, muy propios de su experiencia, para terminar hablando de asuntos políticos que nos conciernen a todos. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, espero volver a leerlos pronto. Los relatos de ellos están disponibles en internet.